Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27, y vamos a leer hasta el versículo 30. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo este mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vayamos en oración al Señor. Padre, te damos gracias por estas palabras, Señor. Esas palabras de exhortación, Señor, de tu palabra que tú diriges a nosotros esta noche, Señor, para enseñarnos. Nosotros acudimos a ti, Padre, para oír tu palabra, Señor, tu mensaje. Oh, Señor, nosotros te pedimos, tú abras nuestros corazones, Señor, para poder estar dispuestos, Señor, y ser transformados por medio de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Oh, Señor, anhelamos, Señor, asemejarnos a tu Hijo. Anhelamos que aquel mismo sentir que hubo en Él también abunde en nosotros, Señor. Llénanos de tu amor, Señor, de tu conocimiento, de tu discernimiento, Señor, para escoger lo mejor, lo tuyo, Señor. Aquello que tú has preparado para tus hijos, Señor. Oh, Señor, mueve nuestros corazones a la obediencia, Señor. Conmueve nuestras entrañas, Señor, para que aquel deseo que hay en ti también abunde en nosotros, Señor. Oh, Padre, te lo rogamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, pues ya sería nuestro séptimo estudio en la Epístola a los Filipenses. Anteriormente estuvimos viendo un asunto que para Pablo era muy importante que los filipenses supieran, que era acerca del avance del Evangelio. Pudimos ver cómo el apóstol estaba lleno de deseo, lleno de denuedo, lleno de alegría por causa de este avance. Él estaba en la prisión y por medio de su denuedo, su amor por el Señor, este avance del Evangelio se manifestaba en aquellos soldados que lo tenían aprisionado, se manifestaba en el juicio que él estaba sufriendo por causa del Evangelio, y estaba ayudando a cobrar ánimo a aquellos hermanos que eran testigos de cómo Pablo exponía su vida por causa del amor al Señor Jesucristo, para presentar defensa del Evangelio y para poder compartir las buenas nuevas con todos aquellos que no la conocían. Él estaba contento porque podía estar en Roma y el Evangelio había llegado a los romanos. También podemos ver cómo había ciertos hermanos que no estaban tan contentos con que Pablo estuviera en Roma y que antes predicaban el Evangelio con tal de afligirle o por alguna ganancia deshonesta, por tener ganancia o lucro personal, en fama, en posición para ellos mismos. Pero al apóstol Pablo esto no le afligía, porque como vimos, él tenía un solo deseo en su corazón, que cautivaba su mente, que era que su Señor Jesucristo fuera predicado y que fuera creído y que fuera conocido en medio de aquellos que nunca habían escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo que estuvimos viendo, hermanos, pero podríamos recordar, hermanos, que para muchos este morir no es algo apreciable, no es algo que deseemos muchas veces, y menos que nuestra vida para el Señor la viven muchos para su gloria, para que Él sea conocido, sino que para muchos vivir es comodidades, como estuvimos viendo. Para muchos vivir es un título universitario, para muchos vivir es tener una buena carrera, una buena casa, lujos, una buena vida en su peregrinar por este mundo, como si nunca fueran a estar presentes con el Señor. Entonces el Señor nos ayude, hermanos, ¿no?, a seguir avanzando en este asunto. Muchos preferían también morir que vivir para Cristo. Esa es otra cosa que también puede pasar entre nosotros, hermanos, que muchos prefieren la muerte que ir una vida sacrificada, una vida entregada al Señor.
Porque para muchos eso suena como aburrido, santidad, vivir, cruz, persecución, y muchos se escandalizan de esto. Para muchos escuchar estos mensajes es gravoso. Por esta razón, Pablo, después de tan apasionada demostración de amor por el Evangelio, por la causa de nuestro Señor Jesucristo, ahora él va a soltar a los hermanos para que ellos puedan tener una vida conforme al Evangelio de Jesucristo, como es digno de él, para que ellos sean valientes, para que ellos estén firmes, para que sean unánimes en un mismo espíritu por la causa del Señor, que eso es lo que vamos a estar viendo hoy, hermanos. Y ahí comenzamos en el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo comienza diciendo, ¿solamente qué? Como veíamos la última vez en la epístola, Pablo terminaba hablando de aquel deseo que él tenía de que finalmente él sería liberado. Por la suministración del Espíritu de Jesucristo y por la oración de los hermanos, él tenía una fe, una confianza de que él iba a salir libre, y nuevamente, por causa del Evangelio, aunque él prefería ir y estar con Cristo, que para él era mucho mejor, por causa de la obra del Señor prefería quedarse todavía un tiempo más, sacrificarse, tomar la cruz, porque para él era mejor estar con Cristo. Pero él también veía la necesidad de la obra y decía, aunque yo quisiera estar con Cristo, ese sería mi mayor beneficio. Prefiero por mis hermanos, por amor a ellos, quedarme y todavía estar con ustedes, le decía a los filipenses, para provecho de ellos. Pero acá dice que hay algo más importante que su propio deseo. Hay algo que prefiere solamente esto, por sobre aquel deseo que él tenía. Y que es aquello que él prefiere por sobre poder estar con los hermanos. Tiene que ver con la obra de Dios. Y él dice que os comportéis, ¿no? Como es digno del Evangelio de Cristo. Ese comportéis, en griego es politeumai. Politeu, no fue hoy en día de política, tiene que ver con ciudadanos. Y mai de vida. Era una expresión que usaban muchos los romanos o los griegos para expresar ciudadanos que viven de una manera digna conforme a la ciudadanía que ellos ostentan. Acordémonos el contexto de esta epístola, hermanos. Cuando nosotros empezamos a estudiar la epístola, habíamos visto que Filipo fue una colonia romana y que estos filipenses estaban orgullosos, como todas las demás colonias romanas, de esta herencia, de ser parte, de ser una colonia romana. De ellos les gustaba vestir como los romanos, les gustaba hablar el latín como se hablaba en Roma, que era el idioma oficial. Les gustaba que toda su vida todo girara alrededor de lo que era Roma. Entonces Pablo está hablando de algo que ellos conocen muy bien. Ellos están muy orgullosos de ser ciudadanos romanos. Pero ahora el apóstol Pablo les está llamando a vivir no como ciudadanos romanos, sino como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo. Como es digno de aquellos que son ciudadanos celestiales. Como él mismo se los va a recordar más adelante en el capítulo 3, versículo 20. ¿Y qué dice? Dice, solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo. Acerca de esto comenta nuestro hermano William Hendrickset. Dice, continúa pues, es lo que Pablo quería decir según nuestro hermano William Hendrickset. Continuad pues ejerciendo esa ciudadanía de una manera digna del Evangelio de Cristo. El verbo se refiere, por lo tanto, a la conducta cristiana, a una forma de vivir digna de la ciudadanía del reino y del soldado que milita en las filas de Jesucristo. Naturalmente, los buenos ciudadanos del imperio de Cristo serán también buenos ciudadanos de Roma. Y continúa diciendo nuestro hermano, el ejercer su ciudadanía es una manera digna del Evangelio de Cristo. Significa vivir conforme a las responsabilidades que el Evangelio impone y conforme a las bendiciones que trae. Entonces Pablo está diciendo, así como ustedes están orgullosos de ser ciudadanos romanos y viven de una manera que lo demuestran, porque para los romanos era muy importante, para un ciudadano romano que estuviera en una colonia, no cometer ningún agravio que pudiera ensuciar el nombre de su ciudadanía, el nombre de Roma. Tanto así que si algún ciudadano se comportaba de una manera indecorosa en el sentido de la época, porque ellos eran bien indecorosos, bien inmorales, pero si alguno hacía de alguna manera que no era bien vista en la cultura de ellos, eso podía causar que pierdan su ciudadanía romana o que fueran ejecutados, porque estaban ensuciando no su propia honra, sino la honra del propio imperio. Pablo está diciendo que así como ellos amaban su ciudadanía romana, debían amar aún más su ciudadanía celestial, y por causa de ella vivir de la manera digna del Evangelio de Jesucristo. Entonces, qué tremendo cómo empieza aquí Pablo. Como bien empieza nuestro hermano, ellos entendían muy bien lo que Pablo les estaba diciendo. Antes de Cristo vivían con desdén
por mostrar que ellos eran romanos, por demostrar aquello que era su herencia, no su cultura. Ahora Pablo los llama a vivir con desdén y amor de una manera digna por causa del Señor Jesucristo. Ahora es bien importante que dice que deben vivir, comportarse como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo, no es que es el mensaje del Señor. Ellos deben vivir conforme a su ciudadanía celestial, pero en la tierra, dignamente del mensaje de las buenas nuevas acerca de Cristo. Hermanos, si queremos vivir como es digno de los que son ciudadanos celestiales, de que tienen este llamamiento celestial, entonces tenemos que vivir de una manera congruente con el Evangelio de Cristo que nosotros predicamos. Es lo que Pablo le está haciendo a ellos y lo que también la carta nos está haciendo a nosotros, hermanos. Es imposible que digamos que somos cristianos, que somos ciudadanos del reino de los cielos y vivir de una manera que no corresponda con el mensaje de Cristo que nosotros hablamos. Esto es muy importante. Para Pablo esto es muy importante porque esto llevaba a dar testimonio a aquellos que los veían de cómo es la vida de un cristiano, cómo es la vida de uno que sigue al Señor Jesucristo. El Evangelio no solo es poder para salvar al que cree, hermanos. El Evangelio es poder, sabiduría de Dios para los que creen, para vivificar sus vidas, para cambiar sus vidas, para cambiar sus mentes y sus corazones. Para muchos cristianos, el poder para cambiar como tales está en vivir los principios de la palabra solamente. Hay muchos cristianos, hermanos, que escudriñan la Biblia no para conocer al Señor Jesucristo y su mensaje, sino porque dicen, no, es que ahí hay principios para prosperar, es que ahí hay principios para que a mi familia le vaya mejor, es que hay principios que si yo cumplo, si yo diezmo, hasta los incrédulos lo piensan, si yo diezmo, entonces me va a ir mejor en mi empresa. Entonces muchos realmente no están buscando en la palabra de Dios el mensaje de Cristo, sino están buscando algo que pueda mejorar sus vidas. Y para muchos, hermanos, ese es el Evangelio. Pero el Evangelio no trata acerca de principios, hermanos. Simplemente. Hay principios en la palabra de Dios, pero de eso no trata el Evangelio. Hay leyes en la palabra de Dios, pero de eso no trata el Evangelio. ¿De qué trata entonces el Evangelio, hermanos? Porque miremos que Pablo había dicho una frase que es muy diciente. Él no dijo, hermanos, para mí el vivir es la ley de Dios. Y tampoco dijo, para mí el vivir es los principios de Dios. Y eso es el todo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. Se está claramente mostrando que su vida estaba fundamentada en Cristo y no en la ley, que venía por medio de la gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo y el mensaje del Evangelio, aquello que lo dotaba de una vida para poder hacer lo que él estaba haciendo en la cárcel, hermanos. Es que a veces nosotros pensamos que el apóstol Pablo tenía superpoderes o que era de otro mundo. Pero no, hermanos. Él estaba capacitado por medio de la vida y el poder del Evangelio para poder vivir la vida digna que él vivía delante de los hombres. Para poder escribir como él escribía. Para poder predicar como él predicaba. Para poder hacer el ministerio que él hacía. Eso venía claramente del poder de la vida infundida de Cristo a través del Evangelio. Fue el Evangelio de Jesucristo que cambió su vida cuando él iba camino a Damasco. Y lo hizo darse vuelta y cambiar su vida para ahora vivir para Cristo. Fue eso lo que hizo una diferencia en su vida, hermanos. No la ley que ya conocía desde antes. No su pasado como judío. No los principios que ya conocía de la palabra. Eso no fue lo que cambió su vida. Ella había leído todo Proverbios. Ella conocía los Salmos. Ella conocía muchos principios. Pero nada de eso había podido cambiar su vida hasta que llegó el Señor Jesucristo. Y lo mismo que intentaban los filipenses y lo mismo que intentamos nosotros. El Evangelio, hermanos, para los que todavía no lo han comprendido, es Cristo, hermanos. Es el mismo Señor Jesucristo. El mensaje acerca de la vida de nuestro Señor, ese es el Evangelio. Que siendo Dios se hizo hombre. Que siendo Dios se humilló y tomó forma de siervo. Que siendo Dios y tomando forma de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que fue visto por muchos, ascendió a los cielos y vuelve otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos, a instaurar su reino, a galardonar a sus hijos. Hermanos, ese es el Evangelio. Es acerca de nuestro Señor Jesucristo. No es acerca de principios para mejorar nuestra vida. No es acerca de algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Todo el Evangelio gira alrededor de nuestro Señor, de su persona, de la obra que Él hizo y no de la obra que nosotros podamos hacer, hermanos. Y ahí viene la vida, hermanos. Es la base de la vida que nos capacita para vivir lo que sí dice la palabra, hermanos. Para que aquello que dice la palabra de Dios se cumpla en nosotros que no vivíamos conforme a la ley de Dios, como dice en Romanos. Entonces, hermanos, ¿qué es vivir? ¿Qué es comportarse como es digno del Evangelio entonces? De este mensaje. Ya vimos cuál es el mensaje. Es vivir en una forma congruente con el mensaje que acabamos de hablar, hermanos. Vivir conforme al sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, se humilló.
Es vivir conforme a los sufrimientos de nuestro Señor. Como es digno de aquello que Él sufrió. Él sufrió por nosotros. Él murió por nosotros, se entregó por nuestros pecados. Nosotros vivimos de una manera que refleje que eso tiene valor para nosotros, así como para los filipenses en lo natural. Ellos mostraban que tenía valor para ellos su ciudadanía romana. Ellos querían mostrar que eso valía para ellos, que eso era importante para ellos. Asimismo, hermanos, ellos y nosotros debemos mostrar que para nosotros es valioso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, con nuestra manera de vivir correspondiente a ese mensaje. Debemos vivir no solamente como es digno de sus sufrimientos, sino también de la obediencia que nuestro Señor Jesucristo mostró, de su muerte. Hermano, ¿tú vives mostrando que es para ti valioso lo que el Señor entregó, su propia vida por ti? Vive de una manera que es digna del sacrificio que fue nuestro Señor Jesucristo, que demuestra cuánto valoras lo que Él hizo. El Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Entonces nosotros debemos ser obedientes, como es digno de la obediencia del Señor. También hasta estar dispuestos a vivir así hasta la muerte. Él se levantó entre los muertos para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? Como es digno de la resurrección de Cristo, como es digno de una novedad de vida que nos ha instaurado en nosotros a través de la palabra de Dios, a través de la gracia del Señor, a través de su Espíritu que mora en nosotros. Se nos dio una nueva vida, la vida de Cristo, hermanos, que ahora ha sido depositada en nosotros. Debemos vivir como es digno de esa vida que ahora la tenemos, hermanos, que es nuestra vida, que es Jesucristo. El Señor vuelve pronto. Entonces debemos vivir diariamente esperando su venida, perseverando en lo que nos ha mandado a hacer. Hermanos, a veces nosotros no vivimos como si el Señor fuera a vivir. No vivimos como es digno el llamamiento santo que nos ha dado, en lo que debemos ocuparnos mientras Él viene, hermanos. Porque muchos viven como si el Señor nunca fuera a venir, o como si nunca fueran a morir y nunca fueran a estar delante de Él y rendir cuentas. Hermanos, tú vives de esa manera dignamente. La Biblia nos habla de una parábola de un siervo que vivió dignamente el llamado del Señor. Ahí en Mateo 24, que fue diligente. ¿Por qué fue diligente? Porque era digno de su Señor, esa diligencia. ¿Y qué dijo el Señor cuando vino? Siervo fiel, siervo bueno, entra al gozo de tu Señor. Y al otro, ¿qué le dijo? Al que no fue fiel, al que no fue diligente, siervo malo. A veces él no fue digno de su Señor. Él no era digno de ser siervo de aquel Señor. Debemos vivir como dignos de aquel que nos llamó, que estamos bajo su señorío. Debemos vivir como es digno del señorío de Cristo, digno de su salvación, digno del amor que le ha mostrado por los hombres. Esa es una manera digna de vivir. Es lo que está hablando Pablo a los filipenses. Vivan como es digno del evangelio de Cristo, del mensaje que predican. Debemos vivir como ciudadanos celestiales en un mundo que desprecia al Señor, mostrando cuánto vale para nosotros aquel llamamiento celestial que hemos recibido por medio del Evangelio. Que lo importante que es para nosotros el mensaje que nosotros predicamos. Porque a veces el cristiano, hermanos, es el mayor obstáculo para que el mundo vea a Cristo. Porque muchos hermanos en el mundo nunca leerán una Biblia. Y la única Biblia que van a ver es nuestra vida. Somos los únicos que van a poder escuchar del Señor. Y a veces ni escuchar, es lo único que van a poder ver. Él dice que es cristiano. Y también en tu trabajo. ¿Pueden ver que tú vives como digno de un cristiano? Como digno del evangelio que tú les predicas o que ellos saben que tú crees. En el colegio, en la universidad, tus compañeros ven que tú eres diferente a ellos, que ves cómo es digno de aquel Señor que tú dices amar. Cuando ellos te ven orar en una esquina, ellos dicen, Él ora en la esquina, pero no vive como es digno de su Señor. Él carga una Biblia, pero no es digno de la Biblia que carga, de la palabra que tiene ahí. ¿Qué piensa la gente de nosotros, hermano? Porque a veces somos un obstáculo. Y como vimos, a Pablo intentaba que el evangelio avanzara. Y para que el evangelio avance, hermanos, no solo debemos predicar, debemos vivir como es digno del evangelio. Eso fue lo que los soldados habían visto en Pablo, hermanos. Los soldados que iban uno tras de otro siendo encadenados a él, que veían, Pablo vive dignamente como el evangelio que él predica. Pablo está dispuesto a morir por el evangelio que él predica. Pablo está dispuesto a estar preso por el evangelio que él predica. Pablo está dispuesto a que hermanos lo odien y lo tengan en menos por el evangelio que él predica. Pablo está contento, así los que desean su mal prediquen el evangelio, porque Cristo está siendo dado a conocer. Eso es vivir de una manera digna del evangelio. Él está mostrando su ejemplo y él le llama a ellos, a los filipenses, a vivir de la misma manera. Y así mismo debemos vivir nosotros. Hermanos, si queremos que Cristo sea magnificado, si queremos que el evangelio avance, entonces hermanos, debemos adornar la doctrina con nuestra vida, hermanos.
La fe que tenemos, la esperanza que poseemos en nuestro Señor, tiene que ser, hermanos, no solamente oída por los incrédulos, sino testificada y evidenciada en nuestra propia vida y manera de conducirnos. De tal manera que nuestro comportamiento digno del Evangelio que creemos y predicamos adorne en todo, hermanos, el mensaje del Señor Jesucristo. Como también Pablo exhorta a otros hermanos en nuestra carta. Que la fe que profesamos sea vivida a los ojos de este mundo incrédulo y de otros creyentes. Porque para muchos, hermanos, para muchos a veces nosotros vamos a ser una piedra de tropiezo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Aquellos que sean piedra. Por aquellos de ellos que venga escándalo, escarnio al nombre del Señor Jesucristo. Por hacer daño a otros hermanos a veces, a otros pequeños. Es mejor que falte una piedra de moler y se tire al mar, hermanos. Porque a veces, hermanos, tenemos tantas divisiones, tantos problemas. Y es un asunto que también Pablo va a tratar ahora. El asunto de la división. A veces la división, hermanos, que vivimos no es digna del Evangelio de Cristo. Pero eso vamos a volver más adelante. Miren lo que dice acerca de esto, hermanos, nuestro hermano John MacArthur. El mayor testimonio de la iglesia ante el mundo es la integridad espiritual. Cuando los cristianos viven por debajo de las normas bíblicas de la moral y la reverencia de su Señor, comprometen toda la verdad bíblica en lo que respecta al carácter, el plan y la voluntad de Dios. De esa manera debilitan seriamente la credibilidad del Evangelio y su capacidad de influir en el mundo. El pueblo de Dios ha estado siempre en enemistad con el mundo, porque el mundo está en enemistad con Dios. Sin embargo, difícilmente se podrá esperar que el mundo abrace una fe cuyos defensores imiten tan poco sus normas de santidad y sean incapaces de demostrar el poder transformador de Cristo. Qué tremendo lo que dice aquí nuestro hermano. Que toda aquella verdad, que todo aquel evangelio que es por eso para salvar a los hombres, toda aquella santidad de la que hablamos, hermanos, no la estamos viviendo. Estamos debilitando la doctrina. Estamos debilitando el testimonio del Señor. Estamos haciendo que parezca que el Evangelio no tiene poder para transformar. Ni a nosotros. ¿Cómo va a transformarlos a ellos? Pensarán muchas veces. Además, pero imaginen, hermano, lo contrario. En estos días yo escuchaba un testimonio por medio del ministerio de Viva Nuestros Corazones. Yo escuchaba un testimonio porque mi esposa estaba escuchando esto y hablaba de un hombre. Este testimonio hablaba acerca de la conciencia de este hombre. Este hombre había mentido en su trabajo. Había dicho unas cosas que no eran ciertas, que nunca había consumido drogas. Y eso era importante para su trabajo, trabajaba con el ejército. Y años después, como 10 años después, hermanos, él, por medio de la palabra del Señor, llega a un convencimiento de que estaba en pecado, de que él debía confesar lo que había hecho. Y él confesó, hermanos, con riesgo de ir a la cárcel, con riesgo de ser despedido, de perder su trabajo. Igual confesó, hermanos, y fue suspendido y estaba preparado para ir a la cárcel, estaba dispuesto a perder todo por Cristo. Pero fue tan impactante su testimonio, hermanos, que salió en los periódicos, que la gente escribía y llamaba para saber cómo este cristiano, por qué esta persona había confesado su pecado. Hermanos, había confesado su pecado porque quería vivir de una manera que era digna de su Señor Jesucristo. Y eso trajo tal impacto que él pudo testificar a muchos, pudo testificar a sus compañeros de trabajo, pudo testificar a través de periódicos a otros, pudo testificar en el ejército, hermanos, y finalmente Dios honró que él viviera honrándolo a él, hermanos. Si es cierto, hermano, que nuestro mal testimonio puede destruir o puede debilitar el testimonio del Evangelio, nuestro buen testimonio, nuestro caminar conforme a la palabra del Señor, conforme al Evangelio que hemos creído, también puede abrir puertas, como las está abriendo con Pablo, hermanos, para que otros creyeran en el Evangelio. ¿Qué más dice su hermano Pablo aquí en el versículo 27? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Como decíamos, para Pablo había algo más importante que ir a ver a los filipenses. Era que él fuera o no fuera, él pudiera oír que ellos estuvieran viviendo como es digno el Evangelio de Cristo. ¿De qué manera? Aquí dice firmes. Entonces Pablo va a expresar ese comportarse dignamente del Evangelio, del que viene hablando, con 4 cualidades definidas con las que él exhorta a los filipenses y la palabra nos exhorta hoy a nosotros. La primera, como la estamos viendo aquí, es estar firmes. Es una de las primeras cualidades que Pablo aquí pone como ejemplo de cómo vivir dignamente del Evangelio de Cristo. Entonces aquí Pablo se va a expresar en términos muy militares.
que no es algo nuevo en él, lo hablaba con Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. He peleado la buena batalla. Y aquí le habla de estar firmes a los hermanos. Esta palabra firmes en griego denota permanecer en pie, ser constante. Nuestro hermano John MacArthur nos amplía un poco más esto. Él nos comenta lo siguiente: estáis firmes traduce en un solo verbo griego, esteko, que se refiere a mantenerse firme y constante sin importar el peligro o la posición. La palabra se emplea para referirse a un soldado que defiende su posición a toda costa, hasta el punto de sacrificar su vida. En sentido figurado, alude a mantenerse firme en una creencia o convicción o principio sin transgredir y sin importar el costo personal que esto demande. Esta amonestación incluye el hecho de permanecer firmes en la verdad bíblica y santa. Entonces, hermano, el cristiano debe estar firme, constante, sin ceder terreno. ¿En qué debe estar firme el cristiano, hermanos? Hermano, el cristiano debe estar firme en la doctrina, debe estar firme en su fe, debe estar firme en la oración, debe estar firme en congregarse, debe estar firme en dar testimonio a otros. El cristiano debe estar firme en muchas cosas, hermanos. Porque hermanos, si no estamos firmes, vamos a dar un mal testimonio al Evangelio de Cristo. Santiago, en su epístola, en el capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los hijos de Dios pueden dar un testimonio vivo en su caminar, estando firmes en las verdades que ellos han creído frente al mundo, frente a la oposición, frente a las pruebas. Pero el cristiano también puede estar delante del mundo como un hombre de doble ánimo. ¿Qué pasa si el mundo sabe que tú eres cristiano y tú un día defiendes la fe, defiendes la palabra, vives de una manera santa, pero el otro día no? El otro día cedes a los principios. Un día eres santo, el otro día es incongruente con la santidad de Dios. Un día defiendes la verdad, el otro día te atemorizas de compartir el Evangelio. Un día estás lleno de gozo del Señor, el otro día estás ahí tirado como un trapo, hermano, dudando de la salvación, dudando de lo que el Señor hizo por ti. Hermano, ese testimonio incongruente debilita el Evangelio. No es digno del caminar de un cristiano, no es digno del Evangelio de Cristo. Los cristianos deben permanecer firmes, hermano, en aquellas cosas que han creído y no negociar los principios de la palabra de Dios, no negociar aquello que han creído. Vivirlo, defenderlo, hermano. Está dispuesto a morir por la verdad del Señor, como el testimonio que vimos hace un momento. Este hombre, por el testimonio, por la verdad del Señor, confesó su pecado. Así él fuera destruido, así fuera encarcelado. ¿Por qué? Porque no importaba a él, importaba el testimonio del Señor. Importaba estar firme en lo que dice la palabra de Dios, de cómo él debía vivir. Si el mundo no ve nuestra firmeza como la demostraba Daniel, por ejemplo, hermanos. Daniel fue firme. Él no iba a dejar de orar. Él no iba a dejar de adorar a su Dios. Estuvo dispuesto a ir al pozo de los leones. Los amigos de Daniel fueron firmes. El mundo los vio allá en Babilonia cuando ellos no se postraron delante de la estatua de oro. Fueron tan firmes en la convicción del único Dios verdadero que estuvieron dispuestos a morir por ello, hermanos. ¿Y en qué resultó eso? Lo que hizo Daniel y lo que hicieron sus amigos, en que el mismo rey de Babilonia diera gloria y honor al único Dios verdadero. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué importante es que estemos firmes? Firmes en la palabra de Dios, firmes en la verdad de Dios que ha sido una vez dada a los santos, hermanos. Debemos estar firmes y convencidos de la verdad de nuestro Dios. Pero, hermanos, ¿saben qué es lo bueno? Que no tenemos que estar firmes solos. No fue una batalla solitaria donde debemos resistir solos. No. Resistimos, dice, en un mismo espíritu. Debemos estar firmes, en plural, en un solo espíritu. Esto habla, hermanos, de un compañerismo, esto habla de que son varios. Y este tema de la unidad es la segunda cualidad para un testimonio limpio, digno de nuestro Señor, de su Evangelio. Un mismo espíritu es en lo que atañe a tener un mismo sentir, un mismo pensar, que fue uno de los temas que más Pablo trata en esta epístola, como habíamos hablado en la introducción. Él lo va a seguir desarrollando en la carta, en el capítulo 2, versículo 2, que va a hablar que hay que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tratando también los problemas de unidad que estaban surgiendo entre los hermanos, ¿no? entre Evodia y Síntique, ¿no? Ahí en el capítulo 4, donde se habla de estas hermanas que habían combatido juntamente unánimes con Pablo, pero que estaban divididas y estaban peleando. Entonces él desarrolla mucho ese tema de la unidad, de un mismo sentir, de un mismo pensar en el Señor Jesucristo, en esta epístola. Pablo sabía que los creyentes en Filipos no tenían un mismo sentir todos, o el mismo pensar, un proceder en unidad.
entonces el testimonio del Evangelio de Cristo sería opacado por estas divisiones. Entonces tenía que tratar con ellas. Las divisiones es un comportamiento, hermanos, que como decíamos al principio, no es digno del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que un reino dividido no puede prosperar. Pero hasta el día de hoy, hermanos, vemos que la iglesia tiene grandes problemas con este asunto. Por eso, hermanos, este es un tema muy actual también, en el cual tenemos que ser exhortados, la unidad, hermanos. Porque muchas veces cuando vamos a predicar el Evangelio, hermanos, ¿a cuántas veces cuando yo fui a predicar el Evangelio me decían, pero ustedes de qué denominación es? Pero ustedes, ¿por qué si tienen la misma Biblia, cada uno habla algo diferente? Pero ustedes, ¿por qué si dicen que todos que son cristianos, cada uno ataca al otro y pelea con el otro y dice, no, este tiene la verdad, el otro tiene la verdad? Hermanos, ese testimonio o antitestimonio de desunidad, de división, hermanos, no es digno del Evangelio de Cristo. Debilita nuestra predicación del Evangelio. Hace que el mundo no pueda ver lo que Cristo ha hecho por ellos, porque está muy ocupado viendo cómo nosotros nos agarramos, hermano, cómo nos peleamos, cómo discutimos, a veces por cosas sin importancia, hermano. Aquí no hablamos aquí de contender por la verdad, por el Evangelio y contra la falsa doctrina. Aquí estamos hablando, hermanos, que a veces peleamos por bobadas, hermano, nos enojamos por bobadas, nos distanciamos de hermanos por cosas que ni ocurren, que a veces están solamente en nuestra propia mente y que nunca ha pasado. El hermano está tranquilo y nosotros estamos atormentados, pensando que el hermano me odia y que me tiene en la mala porque no me saludó. Y de repente que el hermano no me vio. Por esas cosas hay gente que se pelea. Por eso se acordó el hermano de mi cumpleaños. El hermano me miró feo y el hermano de repente tenía algo en el ojo y usted pensó que lo miró feo y nada que ver, hermano. Pero como a veces los hermanos preferimos no hablar, no tratar las cosas, preferimos pelear, preferimos tenernos en la mala, nos gusta la contienda, nos gusta el chisme. Hermanos, dañamos el testimonio de Cristo y nos dividimos, hermanos. Eso no edifica y no es propio de aquellos que son parte del reino y tienen la ciudadanía celestial. La división, la envidia, la contienda entre hermanos en Cristo es un gran obstáculo para los que no creyentes vean el amor que profesamos hablar. El amor de Cristo no es que el amor de Dios ha llenado nuestros corazones y después lo escuchan de nosotros decir y luego ven que no lo ven en nosotros ni entre nosotros. Fue el Señor Jesucristo el mismo que dijo: amaos unos a los otros como yo os he amado. Hay que mostrar ese amor que nosotros predicamos, hermano. Hay que mostrar el amor de Cristo. Porque, hermano, el mundo no confía el amor de Cristo. Y el amor de Cristo se manifestó en que Cristo vino a dar su vida por los pecadores. Pero nosotros a veces no andamos como digno de ese amor en la unidad que el Señor nos manda. Hermanos, debemos ser conscientes del mensaje del Señor. Somos un solo cuerpo, con un solo espíritu, que tiene una sola fe, que tiene un solo Señor, que ha tenido un solo bautismo, que es un solo cuerpo, hermanos, que no puede estar dividido. Tenemos un solo Padre de todos nosotros, el único Dios verdadero, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por esto, hermanos, la unidad debe ser vivida, hermanos, entre nosotros. No solamente creer, es vivir. Esto, hermanos, no se va a dar de repente de una manera espontánea, hermanos. Esta unidad que estamos hablando no es algo mágico. No es que estamos aquí todos reunidos y de repente tenemos una unidad, hermanos. No es esa la unidad que le habla Pablo. Por eso es una exhortación a estar firmes en ese mismo espíritu. La unidad en la práctica es algo que debe trabajarse, algo que debe propiciarse, algo en lo que hay que ser intencionales, hermanos. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 2, versículo 41. Para que veamos cómo la iglesia, hermanos, para tener la unidad que tuvo en un principio, tuvieron también que poner de su parte. Tenemos un solo espíritu que Dios nos ha dado, la unidad del espíritu. Pero esa unidad debe ser llevada a la práctica, hermanos. Hechos 2, 41. Dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿no? Entonces el evangelio fue predicado por el apóstol Pedro y muchas personas, como 3,000 personas, llegaron a la fe del evangelio. Llegaron a creer en el Señor Jesucristo. Y que eran mucha gente, hermano. Y había testimonio que muchos venían de Media, de Persia, de muchos lugares. ¿Cuántas diferencias no tendrían para estar divididos? Para pelear. El idioma, tradiciones, posiciones, la misma ley. ¿Cuántas cosas podrían tener ellos para estar divididos? Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Los que creyeron el mensaje del evangelio de Cristo se bautizaron como mandó el Señor.
llegando por la fe en el Evangelio a ser añadidos a la iglesia. Y como creyentes empezaron a reunirse en torno a la enseñanza de la palabra. ¿Qué más? En torno a la comunión, en los asuntos del Señor, en torno al partimiento del pan, del cual el centro es el Señor Jesucristo, y las oraciones. ¿Y esto qué produjo, hermanos, en ellos? ¿Qué produjo? Que ellos estudiaran la palabra juntos, oraran juntos, tuvieran comunión juntos, partieran el pan juntos. ¿Qué produjo esto en ellos, hermanos? Lo vemos en el versículo 43. Y sobrevino gran temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendiendo sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, hermanos, qué importante es esto. Sin esto, hermanos, sin estudiar la palabra juntos, sin orar juntos, sin reunirnos en torno al Señor, el partimiento, el pan, todo lo que el Señor mandó, hermanos, en torno, estar nosotros en torno al Señor. Sin todo esto, hermanos, no puede haber unidad real entre nosotros. Podemos decir que nos conocemos, podemos vernos, saludarnos, abrazarnos, darnos un beso, hermanos, pero vamos a pensar cosas diferentes. Vamos a entender la palabra diferente. Cada uno por su lado. Hermanos, Dios no nos salvó para que seamos piedras esparcidas, sino para que acercándonos a Cristo como piedras vivas, a Él que es la piedra viva, la piedra principal, seamos edificados como casa espiritual todos juntos. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Cristo todos juntos? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión. Por eso es importante reunirnos. Por eso es importante orar juntos, venir a la reunión de oración. Por eso es importante venir a la reunión de la enseñanza de la palabra, hermanos. Porque la mente de Cristo en todo va siendo formada. Vamos creciendo todos unánimes, juntos, en la misma palabra del Señor. En la misma enseñanza, creciendo todos a la misma velocidad. Bueno, haciendo la misma velocidad, pero juntos entendiendo lo mismo, hermanos. Que la misma doctrina, el mismo entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Sin esto, hermanos, es bien difícil la unidad. Miren todo lo que produjo en ellos. Y no paró ahí. Versículo 46. Y perseverando unánime, teniendo unanimidad. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Miren el testimonio que trajo esto, hermanos. La unidad que trajo estudiar la palabra, orar juntos, congregarse juntos, partir el pan juntos. Trajo maravillas, trajo señales. Trajo valor en los hermanos, trajo temor de Dios en la iglesia, santidad. ¿Y qué produjo esto en los incrédulos que miraban? Ellos están caminando como es digno del evangelio que predican. Ellos están firmes, ellos están unidos, están juntos. Entonces tenían favor en todo el pueblo, hermanos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué pasaba este testimonio? Adornaba el evangelio que los apóstoles predicaban. Y más personas eran agregadas a la iglesia del Señor. Qué importante es la unidad, ¿no, hermanos? Para que se manifieste el poder de Dios entre nosotros. Qué importante esto, hermano. Pues, hermanos, los ayunos son importantes. Ayunar juntos, buscar a Dios juntos, evangelizar juntos, hacer las cosas juntas, no solos, hermanos. Dios no nos llamó a militar solos, a estar firmes solos contra el enemigo y en favor del evangelio, sino que nos llamó a ser compañeros y trabajar juntos, hermanos. Es el cuerpo de Cristo, hermanos, que debe trabajar juntos. Allá vamos con el hermano Pablo, y él me contaba que hay órganos que son esenciales, hermano. La mente, el corazón, los pulmones. Y eso habla de la oración, el estudio de la palabra, el amor que debemos tener unos por los otros. Sin esas cosas, hermano, el cuerpo de Cristo está muerto. Sin esas cosas, el cuerpo de Cristo no va a avanzar. Sin esas cosas, el cuerpo de Cristo va en un testimonio de unidad, hermanos. Solo vamos a tener la cáscara exterior. Hermanos, hay una falsa unidad que es exterior, que no fue en torno a Cristo, que no fue en torno a su palabra. Hermanos, esa no es la unidad que debe imperar entre el cuerpo de Cristo, entre nosotros. Entre nosotros, hermanos, lo que nos une es el Señor. No nos unen los chistes, no nos une pasar un buen rato, no nos une el cine, no nos une que va a jugar Colombia tal día. ¿Qué nos une? Cristo, hermanos. Cristo es aquel, hermano, como llamarlo, como sedimento, como fundamento, como el cemento que une al cristiano por su espíritu. Lo que es en torno a Él, hermanos, y girar en torno a lo que es de Él, nos une. Nos hace uno en Él, hermanos. Porque si somos uno, es uno en Cristo. En ese mismo espíritu, hermanos, debemos perseverar. ¿Y qué más dice Pablo? Como vemos, hermanos, esta unidad práctica verdadera es en un mismo espíritu en torno al Señor, tiene un efecto interior y exterior en la iglesia, siendo de gran empuje para el avance del Evangelio de Cristo. Y entonces llegamos a lo siguiente, que dice, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Esta es la tercera cualidad de un andar digno del Evangelio de Cristo, que Pablo recalca a los hermanos en Filipos.
hermano. Entonces debemos estar firmes, debemos estar unidos, pero unidos ¿y firmes para qué? Para combatir por causa del Evangelio de Cristo. Esta palabra combatir o luchar juntamente es la palabra sunateo. Esta expresión hacía referencia a luchar codo a codo, como lo hacían los gladiadores, hermanos, para derrotar a un enemigo en común. Codo a codo, luchar juntos, hermano. Pero para luchar juntos, ¿qué necesitamos primero? Estar firmes y estar unidos. Y ahí podemos entonces combatir unánimes por el Evangelio. Esto es bien interesante, hermanos. Lo que primero nos va enseñando el Señor, ¿no? Paso a paso. Si los hermanos estaban divididos cada uno en su propio sentir y pensar, entonces no podrían combatir unánimes codo a codo por causa del Evangelio. El contexto nos hace notar que más que luchar contra alguien o algún enemigo, esta lucha codo a codo era en favor de un objetivo en común. ¿Cuál? Por la fe del Evangelio de Cristo. Como cristianos debemos procurar tener un mismo sentir, un mismo pensar, por medio de la unidad que trae la palabra, la oración, juntos, la comunión en torno al Señor, para así poder juntos, como en unidad, es decir, en un mismo ánimo, combatir por la fe de Jesucristo, del Evangelio. Qué importante es esto, hermanos. Es tan poco lo que podemos hacer solos. Es tan poco el testimonio que podemos dar separados del resto del cuerpo de Cristo. Es tan poco nuestra eficacia, hermanos. La dice que más pueden dos, hermanos, que uno. Que tiene mejor pago de su trabajo, hermanos. Que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, hermanos. El mismo Señor Jesucristo no mandaba a los apóstoles solos, los mandaba de 2 en 2. A los 70 los envió de 2 en 2. Dejó 2 apóstoles, no dejó un apóstol. ¿Se da cuenta, hermanos? Es un trabajo corporativo, un trabajo de cuerpo, de combatir juntos, codo a codo, en favor del Evangelio y de la fe del Señor Jesucristo. Pablo recuerda en estas cartas cómo los romanos, que igual que la iglesia de los romanos, que ellos son un solo cuerpo y que como tal deben estar son como muchos órganos, hermanos. Muchos órganos, pero que son parte de un mismo cuerpo, que deben trabajar juntos como órganos, cada cual en la función, avanzando para un mismo fin. Por esto, hermanos, así como el cuerpo funciona unánime, es malo, y así tenemos vida, hermanos, así como puede funcionar unánime para que la iglesia avance. Hermanos, vamos a trabajar juntos, porque si solamente mi dedo trabajara, hermanos, ¿qué podría ser mi cuerpo? Si solamente un pie me funcionara, hermanos, ¿qué podría ser el resto de mi cuerpo? ¿Se da cuenta, hermanos? A veces nosotros en la iglesia parecemos... Hay ciertos lugares donde parece que ahí están los toderos, así los llaman esos hermanos, que son los que hacen todo, hermano. Eso es comparable como que una uña, hermano. El cuerpo de Cristo hiciera todas las labores del cuerpo. Eso no funciona, hermano, así. Está todo el cuerpo tal vez muerto para que algo así ocurriera. Pero eso no es el caso del cuerpo de Cristo, hermanos. Debemos estar firmes en la verdad del Señor, firmes por el Señor, juntos, hermanos, con el mismo pensar, sentir, siendo formados en Cristo para trabajar juntos como cuerpo. Y Pablo también no solamente se lo recordaba a los romanos, sino también aquí a los filipenses, que no están en una lucha en la que están peleando solos. Hermano, pues tan importante, tan necesario, hermano, tan necesario en la iglesia. Usted hace falta en la iglesia, hermano. Usted es necesario. Hace falta los que evangelizan. Hace falta los que hacen misericordia. Hace falta los que dan. Hace falta los que predican. Hace falta los que ponen las sillas. Hace falta los que graban. Hace falta los que consuelan, los que lloran con los que lloran, los que visitan, hermano. Hace falta muchas manos. A veces no podemos hablar con los hermanos. Necesitamos más hombres. Necesitamos más mujeres en el ministerio, hermano. Necesitamos más gente sirviendo. Nosotros no somos suficientes. Nosotros ni queremos ni podemos hacer todo el trabajo, hermanos. Lo necesitamos a usted. Necesitamos que usted sea parte de lo que Dios quiere hacer, hermano. No parte, porque usted es parte de nosotros, hermano. Nosotros somos parte de usted. Es un solo cuerpo. No es el ministerio del hermano Alberto, no es el ministerio del hermano Pablo. Es el ministerio de Cristo, hermanos. Del cuerpo de Cristo, hermanos. Y debemos trabajar juntos, unánimes, para poder avanzar, para poder hacer más de lo que ya estamos haciendo, hermanos. Estamos más, hermanos. Y esto nos lleva, hermanos, a la cuarta cualidad, en la cual Pablo exhorta a los santos en Filipos, en su andar digno del Evangelio, para que muestren el valor que tiene para ellos el Evangelio de Cristo. Entonces, solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen,
que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces Pablo aquí exhorta a los creyentes a no dejarse amedrentar de aquellos que se oponen al evangelio de Cristo. Hermanos, una actitud cobarde no es una actitud digna de uno que ostenta la ciudadanía celestial. No es digno el evangelio de Cristo. En la Biblia dice, hermanos, que los cobardes no estarán en el reino de los cielos. Ahí no van los cobardes, hermanos. Que los valientes son los que avanzan y arrebatan el reino de los cielos. Entonces no vamos a amedrentarnos en el avance de este evangelio, hermanos. Y miren quién lo dice, hermanos. No lo dice alguien en alguna oficina con aire acondicionado. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Lo dice Pablo, siervo de Jesucristo, encadenado a un soldado romano, preso del Señor, por la defensa del evangelio, de proclamación del evangelio de Jesucristo. Es el que lo está diciendo a los hermanos. Es el que escribe esto que estamos leyendo, hermanos. Qué aliento, hermanos. No lo escribe alguien por ahí en algún lugar, hermanos, con grandes títulos, en una oficina bonita, hermanos. Lo escribe un apóstol que está dando su vida, que está sufriendo por causa del Señor Jesucristo. No teman. Él tampoco estaba temiendo y está en una situación más complicada que los filipenses. Más complicada tal vez que la que nosotros estamos viviendo, hermanos. Y si no tengan temor. No se dejen amedrentar por los que se oponen. Así, hermanos, nosotros no nos dejamos atormentar ni por el COVID, hermanos, ni por la persecución, ni por el jefe, ni por el amigo de la oficina, ni por el compañero que nos mira feo, por creer en Jesucristo, por proclamar su evangelio. No, hermanos, debemos tener valor, mostrar ese valor, hermanos, porque para nosotros es valioso el evangelio de Cristo y debemos ser valientes por él. ¿Y quiénes eran estos adversarios? Bueno, aquí, hermanos, no está muy claro en el capítulo 1. Más adelante en el capítulo 3, Pablo se explayará hablando de aquellos que son los judaizantes, que son también llamados por él los mutiladores del cuerpo. Pero posiblemente por el contexto de la ciudad habían más adversarios aparte de estos. Recordemos que como colonia romana y orgullosos de ser ciudadanos romanos, preferían identificarse con Roma que con Cristo. Y al ver que estos cristianos filipenses, que antes estaban orgullosos de Roma, se estaban identificando con Cristo, esto les empezaba a causar problemas con los demás ciudadanos romanos, con los demás que vivían en Filipo. Empezaron a crearles problemas con sus vecinos, a causarles problemas con sus familiares, a causarles problemas con los líderes de Filipos. Así como los tuvo Pablo. Acuérdense que Pablo estuvo en Filipos. ¿Y qué ocurrió cuando fue a predicar? Que decía, no, él predica cosas que son contrarias a nuestras costumbres. Hermano, y toda la vida cristiana es contraria a las costumbres del mundo. ¿Cuántos adversarios no tendrían los filipenses en esta ciudad? ¿Cuántas tribulaciones no estarían viviendo? Hermanos, en los testimonios históricos cuentan que aún en este periodo los cristianos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, de manera oficial. Pero ya en este periodo, hermanos, empezaban a sufrir problemas con los judaizantes, entre los mismos romanos que los consideraban ateos, por no creer en sus deidades paganas, por no dar culto al emperador, por no seguir sus tradiciones inmorales. La gente los miraba raro, pero dice que la gente los miraba raro porque ellos no corrían en la misma dirección que ellos, el mismo desenfreno, dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Que para el mundo es raro eso, ver que nosotros no corremos con la misma corriente, que no tenemos los mismos anhelos, no tenemos los mismos gustos, no anhelamos los mismos sueños que ellos tienen, o no debería ser así, porque fue digno del evangelio de Cristo. Un nuevo corazón tiene nuevos deseos, tiene nuevos anhelos, y no son los de este mundo, hermano. Son anhelos superiores. Son propósitos eternos, que sí son dignos del evangelio de Cristo. Y bueno, esto le estaba causando bastante problemas posiblemente a los hermanos. No faltaban los familiares, vecinos y amigos antiguos que se opusieran al cambio de vida que estaban viviendo estos santos en Filipos por parte del evangelio de Cristo. Y todo esto se sumaba a lo antes mencionado de los judaizantes, de los cuales Pablo les advierte que se guarden en el capítulo 3, versículo 2. Fuera de todos estos, o de algunos de estos, los creyentes estaban padeciendo oposición, hermanos. John MacArthur dice al respecto de esta palabra intimidados. Intimidados viene del griego poturo, un verbo que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. No significa necesariamente espanto, como sugiere algunas versiones. No obstante, sí se refiere a un afán temeroso y serio. Se usaba para describir a un caballo que saltaba de sorpresa con brusquedad y tumbaba al jinete, a veces por algo completamente inofensivo. Como hablábamos, hermanos, Pablo habla en términos militares. Él decía que estemos firmes, que estemos unánimes, hermano, porque soldados divididos tampoco ganan una guerra, hermanos. Combatiendo juntos por el evangelio y sin temor, sin intimidarse.
Y el ejemplo de esos caballos es bien interesante, hermano, porque a veces en aquella época iban a la guerra en caballos muchas veces. Y el trabajo de muchos de los soldados de la oposición, que era amedrentar los caballos para que los jinetes cayeran y así poder acabar con ellos. Entonces el caballo, aunque no hubiera ningún peligro real, se comportaba de una manera alocada, de una manera incongruente, de una manera tan espantado que podía cometer errores y matar al jinete que estaba sobre él, aplastar a los mismos soldados de su mismo equipo, por así llamarlo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo a los filipenses? Que esa posición no los espante a ellos de tal manera que ellos nieguen la fe, que ellos nieguen a Cristo, que ellos dejen de estar firmes en el Señor, que ellos se dividan, que ellos se entreguen a los hermanos. Ellos están entrando a ser valientes y no dejarse intimidar por aquellos que se oponen. El versículo 28, como veníamos leyendo, dice: a los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La palabra indicio viene la palabra endeisis, que viene a significar evidencia o prueba veraz acerca de algo. Pablo está diciendo que el valor de ellos, el no dejarse intimidar y el tener esta posición de parte de esas personas, era una evidencia de dos cosas. Primeramente, de que aquellos que se oponen están yendo el camino de perdición, que no son dignos del Evangelio de Cristo, que están rechazándolo y que van camino al castigo eterno. Mientras que para los cristianos este indicio de persecución, este indicio de valentía que viene de Dios, es indicio de que la salvación de ellos es real, de que ellos realmente han creído en el Señor Jesucristo y ellos están viviendo como es digno de Él. El Señor mismo había hablado en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, que debíamos alegrarnos y gozarnos cuando nos persiguieran, porque así fueron perseguidos los profetas que fueron antes que nosotros. Y que nuestro galardón, si sufrimos por tal persecución, es grande en los cielos. El Señor daba a entender que sufrir oposición y persecución por causa del Evangelio es señal y evidencia del galardón que vamos a recibir, hermanos. Y eso aquí también está mencionando el apóstol Pablo a ellos. Ustedes son salvos. Esto es evidencia que ustedes son salvos porque están siendo valientes por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Están permaneciendo firmes en la fe que ha sido dada a los santos. Y para esto, para los que se oponen a vosotros, es indicio de perdición. ¿Por qué? Aquellos que persiguieron a los profetas fueron aquellos que fueron juzgados por Dios, hermanos. Pablo, también dice Pedro que aquellos que tribulan a la iglesia, en serio que sean atribulados por el Señor. Hermanos, para la iglesia es el indicio que están siendo probados y aprobados por Dios. Mientras que para aquellos que perseguían a la iglesia, eso era una gran evidencia que iban a ser atormentados y iban a sufrir tribulación por causa de perseguir a los santos de Dios. Y lo mismo que vemos en Apocalipsis, que todos aquellos que persiguen a los hijos de Dios, finalmente serán destruidos en el juicio eterno de Dios. Así Pablo anima también a los creyentes a no temer, sino tener valor, puesto que la oposición que ellos sufren es evidencia de la fe salvadora que ellos poseen. Y añade, y esto es de Dios, esto de Dios. William Hendricks dice, si la intrepidez fuera un artículo hecho en casa, un estado de la mente en el que las personas entrasen sin asistencia divina, esto no podría servir de evidencia de ningún tipo de salvación. Pero si por el contrario, y sin anular en modo alguno la responsabilidad humana, tal osadía pudiese y debiese ser considerada como un don de Dios, el efecto de su espíritu obrando en el corazón ciertamente es obligada a la conclusión de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Qué dice aquí nuestro hermano William Hendricks? Hermano, aquí no estamos hablando de un valor natural. Entonces, ser valiente porque sí, que yo soy muy valiente, que no tengo miedo a nada, que yo soy muy grande y entonces no me asustan los chiquitos. No es eso, hermano. Entonces es un valor natural. Esto es un valor sobrenatural que debe estar firme, Señor, unánimes alrededor de su palabra, en oración, congregados juntos, combatiendo, como un solo cuerpo, hermanos. Eso como vimos, como le trajo a la iglesia de nuevo para predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasó cuando los apóstoles fueron perseguidos? Y la iglesia vio que Pedro fue liberado. ¿Qué pasó cuando vieron que los apóstoles salieron después de ser amedrentados por el concilio y fueron valientes? Y dijeron, primero es necesario hacer caso a Dios que a los hombres. ¿Qué pasó con la iglesia? Oraron por de nuevo y fueron llenos del Espíritu Santo, hermano. Y valientemente, ¿qué pasaba? Dice, y no cesaban de predicar a Cristo en el templo y por las casas. ¿Se da cuenta, hermano? Que no es algo natural de los apóstoles, no es algo natural de nosotros, hermanos. No es que tú tienes que ser valiente en ti mismo. Tú no puedes, yo no puedo. Esto viene de Dios. Pero hay algo que debemos hacer. Ellos que hicieron, ellos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo y fueron valientes para predicar el Evangelio. Oraron juntos, estaban unánimes, firmes en el Señor.
Una cosa lleva a la otra, hermano. Si no estamos firmes, no podemos estar unánimes en un mismo pensar, no podemos combatir juntos, vamos a ser unos cobardes que huyen como ratas, hermano. Ante los peligros, ante las dificultades. Vamos a ser aquellos hermanos que reciben la semilla, pero las aflicciones, la persecución enseguida, hermanos, hacen que ellos desistan y se alejen del Señor, se escandalicen. No debemos ser así, hermanos. Debemos ser valientes por causa del Señor. Él promete recompensa para aquellos que son valientes, hermanos. Permanecer unánimes en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión del cuerpo de Cristo, será un gran aliciente para combatir juntos valientemente por la fe del Evangelio, sin temor que nos paralice o aleje de la obra de Dios. En el versículo 29 dice, ¿por qué? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo liga el valor y la fe en el mensaje del Evangelio de Jesucristo con la vida que éste produce. Porque así como la fe es un don de Dios que viene por el oír el Evangelio, el valor para soportar la oposición como cristianos es un don que también viene de Dios, porque esto es de Dios, decía él, viene del Espíritu por su palabra, y si estos son dones, no lo es menos, hermano, el sufrir por Cristo. Hermanos, porque el Evangelio, la fe que tenemos, hermanos, es un don que viene de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Que el Espíritu Santo infunda a nosotros cuando escuchamos el Evangelio, Él produce fe en nuestro corazón. Cuando estamos juntos, unánimes, firmes, combatiendo por el Señor, Él va a producir valor. Pero ¿por qué va a producir ese valor en nosotros? Porque también nos ha sido dado como regalo, como privilegio, como bendición, sufrir por causa de Cristo. Entonces Él sabe que necesitamos ser valientes. Él sabe que necesitamos estar firmes. Él sabe que necesitamos estar unidos. Y Él produce esto en nosotros, hermano, por medio de esa obediencia. Él produce esto en nosotros. Para que podamos recibir este regalo. ¿De qué? De sufrir. Tremendo, ¿no, hermano? A lo que lo lleva Pablo. Todo lo que está hablando de caminar dignamente el Evangelio es para prepararlos para un regalo. Y este regalo que está aquí preparando el apóstol Pablo, que viene de parte de Dios, es que van a sufrir por Cristo. ¿Qué diferencia, hermano, cómo pensaban los cristianos antes, ¿no? Ese pensamiento se encuentra hoy en día, hermano. No es que hay muchas las promesas de Dios, es que mi promesa es que Dios me ha prometido un carro, es que Dios me ha prometido un mejor trabajo, es que Dios me ha prometido una gran esposa, un varón de Dios como Él manda. Hermano, Dios nos ha prometido, ¿sabe qué nos ha prometido Dios? Y si está en la palabra que vamos a sufrir. Hermano, está prometido. Diga amén, hermano, porque es una promesa de Dios. En los promesarios no aparece, pero en la Biblia sí, hermanos. Que Dios nos ha dado un don, un regalo, sufrir. ¿Por qué sé que es un don, hermano? Porque, hermanos, nosotros no somos dignos de sufrir por causa de Cristo. No somos dignos de identificarnos con el sufrimiento de Cristo, hermanos. Por eso es un regalo de Dios. Poder identificarnos con nuestro Salvador que también sufrió. Es algo que el mundo no tiene. Cuando el mundo sufre, hermanos, no sufre por causa de Cristo. Cuando el cristiano sufre por sus pecados, no sufre por causa de Cristo. Pero un cristiano que está firme en la palabra del Señor, que está unánime en lo mismo pensar con los hermanos, combatiendo por causa del Evangelio de Cristo, hermanos, valientemente, hermanos, es un hermano que se le va a regalar un privilegio, sufrir por causa de Cristo, identificarse con su Señor, aún el sufrimiento. Para los apóstoles, hermanos, era un gran privilegio. Y está el privilegio que el apóstol Pedro dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Señor, crucifíquenme de cabeza. Otro apóstol dijo: no soy digno de morir en una cruz, crucifíquenme en X, por favor. Porque una cruz, ¿cómo voy a morir como mi Señor? Otro dijo: después, cuando muera, no me envuelvan en lino. Yo no fui digno de ser envuelto como mi Señor. Así pensaban los apóstoles, hermano. Y eso que Dios les había dado el regalo de sufrir por Cristo. Pero decían: pero nos ha dado el regalo de morir como Cristo. Otro decía: nos ha dado el regalo de morir en una cruz que se parezca a Cristo. Y otro decía: no se me ha sido digno de ser embalsamado y enterrado como Cristo. Que sea diferente, no fui digno de mi Señor. Así pensaban ellos. Y hoy nosotros, ¿qué frase escuchamos? Es que yo soy hijo del rey. Que yo merezco, que fui una princesa de Dios, que fui un guerrero de Dios. Es que, hermanos, nosotros no entendemos que no somos dignos, que Él nos hace dignos, hermano. Que ser dignos del sufrimiento de Cristo, de la vida de Cristo, del Evangelio de Cristo, viene de Dios y no de nosotros por nuestros propios méritos. Viene por gracia, por pura y abundante gracia de nuestro Señor, hermanos. Así como dice aquí, así compara aquí el apóstol Pablo, que el Evangelio viene por gracia, el sufrir viene por gracia. Como el Evangelio viene como un regalo de Dios, el sufrimiento viene como un regalo de Dios. Pablo, que estaba encarcelado, no consideraba su padecimiento como un castigo de Dios, ni siquiera como una obra del diablo, sino como un privilegio de Dios. Hoy muchos sufren y enseguida culpan al diablo. A la menor oposición en el evangelismo, no es que va a llover, es el diablo que no quiere que evangelice. Hermanos, vemos una nube y ya nos espantamos.
Eso no es ser valiente, hermano. Y culpamos encima al diablo. Pablo puede decir que yo estoy aquí en la cárcel porque el diablo me puso en grillete. Aquí es el diablo que no quiere que predique el evangelio. Pablo no pensaba así. Pablo pensaba, Dios me dio el privilegio de ser un preso de Cristo, embajador en cadenas, siervo del Señor. Así pensaba Pablo de su privilegio, hermano. Así debemos pensar nosotros cuando sufrimos por causa de Cristo, que nos ha llevado un privilegio de parte de Dios, un regalo de Dios. Y así también Él está dispuesto a disfrutar ese regalo, hermanos, a sufrir por Él. Ahora Pablo transmite con su ejemplo y enseñanza este mismo pensar a los santos en Filipos. Oye, hermanos, hay tanta gente que se reúne en locales, solamente se reúnen buscando las bendiciones terrenales. No tiene este mismo sentir que había en Pablo, no tiene el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Hoy buscan otras cosas los cristianos, hermano. No debemos buscar eso nosotros, hermano. Debemos buscar lo que viene de Cristo, no lo que viene del mundo. Para muchos hoy otros son los privilegios. El privilegio de vestir bien, es que yo fui un siervo de Dios, entonces uso un blazer de $500. Eso es las marcas de un apóstol hoy en día para muchos. Eso es por Cristo. Para Pablo, las marcas de apóstol era sufrir por Cristo. Es que a mí me apedrearon, sufrí naufragio, me apalearon, me persiguieron dentro de la iglesia, me persiguieron también los de afuera, me persiguieron los judaizantes, me persiguieron entre los hermanos. Hermano, estaba preso en cadenas, rodeado por un soldado romano. Eso, y para Pablo era un privilegio. Para Pablo eran las marcas de su apostolado. La marca del privilegio tenía él de ser siervo del Señor Jesucristo. Y él no estaba avergonzado. Él no tenía como compasión de sí mismo, que yo soy un pobrecito. No está diciendo, uy, Señor me ha considerado digno de sufrir. Digno de su honor. Este pensamiento que vemos hoy en día, hermanos, de la mayoría va tan en contra de este pensamiento que albergaba Pablo, esperando recibir todo tipo de bendiciones materiales y terrenales, de vivir principios que hagan mejor su vida. Y cuando ven las tribulaciones venir, y no hablamos de tribulaciones por el nombre de Cristo, no es que viene una enfermedad, es que hay un problema laboral, un problema de estudios, un problema sentimental, y ya se derrumban. Creen que voy a sufrir por Cristo y son pobres mártires, hermanos. Se desploman, cuanto más por la causa del Señor si sufrieran, ¿no? Lo verían como algo negativo y huirían de la presencia del Señor. No lo verían como el privilegio que es que Dios nos ha dado, hermanos. Nosotros no debemos pensar así, hermanos. Debemos pensar diferente. Porque, hermanos, no somos dignos de sufrir por el Señor. Pero nos ha dado este regalo. Y debemos recibirlo con gran estima. Abrazar este regalo de Dios. ¿Te gozarías y alegrarías, hermano, si sufrías por Cristo? ¿Tendrías gozo? El sufrimiento, hermanos, es útil para la obra de Dios. ¿Sabía eso? Es útil, hermanos. Como vemos en la vida de Pablo, presentada en esta epístola, por su sufrimiento, los incrédulos estaban viendo la evidencia de la fe de Pablo y su devoción por su Señor. Los creyentes estaban siendo animados para predicar el evangelio. Los filipenses estaban siendo confirmados en su salvación. Hermanos, hoy en día huimos del sufrimiento por causa del Señor. Esa es una de las mayores causas de que el mundo no pueda ver en nosotros un comportarse digno del Evangelio de Cristo. Es una de las causas que el Evangelio de Cristo no puede avanzar, hermanos. Nosotros debemos ser sufridos en el ministerio, hermanos. Debemos ser sufridos como iglesia. Esto no es sufrir porque sí, no es sufrir por amor al sufrimiento, hermanos. No es lo que estamos aquí hablando. Es sufrir, como dice Pablo a Timoteo, penalidades por el Evangelio de Cristo, como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué son penalidades, hermanos? Un soldado cuando está en el campo de batalla, hermanos, hay sol. A veces se le acaba el agua a la cantinflora, no tiene más agua para tomar. Le toca comer lo que hay en una cajita, y cuando sacarlo de la cajita, le toca cazar. Sufre penalidades, sufre enfermedades. Sufre que lo hieran. Sufre que el enemigo lo esté persiguiendo y atormentando. Sufre miedo por causa de la batalla. Sufre muchas cosas un soldado, hermanos, por causa de que es soldado. Asimismo, un cristiano, por causa de que es un soldado de Jesucristo, va a sufrir, hermanos. Tiene que estar dispuesto a sufrir. Si estamos dispuestos a sufrir, podemos ser parte del avance del Evangelio. Podemos ser parte, hermanos, de algo más que estar sentados en las reuniones. La iglesia puede llegar más lejos. Si Bolivia puede seguir el Evangelio de Dios, Colombia puede seguir el Evangelio de Dios, si los cristianos están dispuestos a sufrir por causa del Evangelio de Cristo.
Y que ese sufrimiento de ellos adorne la doctrina. Que ese sufrimiento de ellos muestre cuánto vale para ellos el evangelio, que están dispuestos a sufrir y aún a morir para que Cristo sea magnificado, como lo estaba dispuesto Pablo. El sufrimiento es un ingrediente necesario que nosotros no podemos quitar. La cruz ha sido puesta allí, hermanos, para que la abracemos. Negarnos a nosotros mismos. Este sufrimiento, hermanos, viene en forma de cruz y tenemos que cargar con él para poder seguir al Señor, para poder ser útiles en la obra del Señor. El cristiano es un soldado que debe estar firme en un mismo espíritu, combatiendo codo a codo con sus compañeros de milicia y dispuesto a sufrir por el evangelio de Cristo. Algo menor a esto, hermanos, no es digno del evangelio que estamos predicando. Algo digno de esto que estamos escuchando, hermanos, no es digno de Cristo. Cristo mismo dijo que usted no está dispuesto a dejar a perder todas sus posesiones por causa de él. Dijo en Lucas, usted no es digno de mí. Usted no puede ser mi discípulo. Usted ama más la cosa de este mundo, sus posesiones, su padre, su madre, lo que usted tiene, y no está dispuesto a sufrir y a perder ciertas cosas por causa del reino de Dios. Usted no es digno. Cristo dijo, usted no es digno de mí. No somos dignos de él, hermanos. Si no podemos estar firmes, unidos, combatiendo por el causa del evangelio, sufriendo por él, siendo valientes. Si no tenemos esto, no somos dignos de él. Versículo 30 para terminar, hermanos. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Qué es eso que vieron? Ellos vieron ese conflicto cuando estuve con ellos en Filipos, en la cárcel. Vieron aquel conflicto. ¿Y qué pasó con aquel conflicto? El sufrimiento de Pablo que llevó a que los presos escucharan el evangelio y el carcelero se convirtiera. ¿Se da cuenta, hermano? La necesidad del sufrimiento. El sufrimiento llevó a Pablo a Roma para que muchos escucharan el evangelio. El sufrimiento de Cristo, hermanos, por medio del sufrimiento vino nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra redención, nuestra comunión con Dios. El fruto del sufrimiento de nuestro Señor. Nosotros somos fruto del sufrimiento de Cristo. Y ahora Pablo recuerda que ellos vieron ese sufrimiento en él. Pablo está diciendo a los filipenses que el sufrir por Cristo no es solo un privilegio, sino también que ellos que tienen que ver ese ejemplo, que es por causa en su mismo Señor, y así tomar, sabiendo que Dios le ha concedido este privilegio, tomar esta cruz, tomar este llamado del Señor. Pablo sufre conflicto y persecución por una vida digna del evangelio de Cristo, permaneciendo firme con todo aquello que Dios también lo ha llamado a hacer, combatiendo codo a codo en la comunión hasta con los filipenses, porque ellos eran parte de esa comunión, ese combate de Pablo allá en Roma, y Dios les llama a combatir también juntos a ellos, siendo valientes por causa de la obra del Señor, sufriendo o muriendo con tal de que Cristo sea magnificando. Y ahora le presenta este conflicto que está viviendo él como el mismo conflicto que ellos deben estar dispuestos a vivir por causa del evangelio. Hermanos, de esta misma manera nosotros debemos vivir como es este llamamiento celestial, dignos de nuestro Señor Jesucristo, de su evangelio. Y este ser dignos, como decíamos, no es por nosotros mismos, sino que viene concedido por el Señor, pero viene en forma de cruz. Y debemos tomarla. Debemos permanecer firmes en todo aquello que Dios nos ha dado, unánimes, en un mismo espíritu, luchando juntos y sufriendo penalidades por el avance de la fe del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así podemos resumir este mensaje, hermanos. El Señor nos ayude, hermanos. Que estar firme, mire que no caiga. Debemos permanecer firmes, hermanos. Unánimes, unidos, luchando, valientes, sufridos en el amor del Señor, por causa del Señor. Tremendo desafío, ¿no?, que nos pone el Señor esta noche, hermanos. Tremendo llamamiento que nos hace. Si nos está hablando, hermanos. Hermanos, finalmente estamos dispuestos a aplicar esta palabra. Estamos dispuestos a vivir esto, hermanos. Cuántas maravillas no vamos a ver obrar el Señor en medio de nosotros. Vamos a ver el avance de su evangelio. Vamos a ver a muchos creyendo en el Señor. Vamos a ser testigos eficaces del evangelio que queremos predicar allá afuera, hermanos. Que el Señor nos ayude. Demos gracias a Él. Pidámosle que nos ayude, hermanos. Te damos gracias, oh Señor, porque tú eres nuestro mayor ejemplo. Oh Señor, todo lo que tú nos pides en tu palabra, tú lo hiciste por nosotros. Oh Señor, tú viviste una vida digna, oh Señor Jesucristo, de aquella comisión que dio tu Padre, la cual tú completaste aquí. Permítenos, oh Dios, vivir una vida digna de aquel que nos llamó, las tinieblas a su luz. Permítenos, oh Padre, vivir una vida digna de tu Hijo, que se entregó por nosotros en la cruz. Permítenos vivir una vida digna, Señor, en nuestro caminar, en nuestro proceder.
de tu llamamiento celestial. Señor, nosotros confesamos que no podemos sin ti, que no somos dignos. Oh Señor, pero queremos estar dispuestos, Señor. Infunde ese ánimo en nuestro corazón, infunde ese valor, infunde, Señor, ese denuedo, Señor, por aplicar esta palabra, Señor, por vivir esta vida, Señor. Y la única vida que queremos vivir es la vida de tu Hijo en nosotros. Es la única vida que vale la pena vivir, Señor. Concédenos, Señor, caminar como tu Hijo caminó, como tus apóstoles caminaron, como tus hijos han caminado a lo largo de la historia, aquellos que han caminado dignamente, Señor, de los cuales ni siquiera el mundo era digno de ellos, dice tu palabra, Padre. Oh, Señor, que nosotros seamos dignos de ti, no de este mundo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en tu palabra, a no negociar, Señor, aquello que tú has dicho, Señor, que sea un sí, amén en nosotros, que sea verdad, Señor, que sea un celo santo que nos lleve a vivir tu palabra, a no estar dispuestos a ceder, Señor, que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, Señor, lleve fruto, Señor, un fruto práctico entre nosotros. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión, Señor, en todo lo que es tuyo, Padre, para que seamos hechos a la semejanza de aquel varón perfecto, Señor, a su medida. Ayúdanos a combatir juntos como compañeros de milicia, Señor, para que tu causa avance, oh Padre. Danos valor, Señor. Danos un corazón que esté dispuesto a sufrir penalidades, Señor. Concédenos el privilegio de sufrir por causa de tu Hijo. Concédenos ese don, Señor, y el valor para afrontarlo. Concédenos, Señor, estos privilegios, este regalo, Señor. Nosotros también queremos recibirlo, Señor. Yo quiero recibirlo, Padre. Ayúdanos, Padre, a mostrar, Señor, lo mucho que vale para nosotros este evangelio, Señor. Lo mucho que es importante para nosotros. Y que el mundo lo vea, Señor, y cree en ti, Señor. Viendo que somos uno, viendo que creemos, Señor, y que vivimos aquello que predicamos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.